Hola Paraguay, ¿cómo está mi gente hermosa? Bienvenidos a una nueva edición de Cocina Guaraní. Miren qué luquete me metí hoy para esta mañana. Muchas gracias a Fionara Store por esta ropita increíble que es de la nueva colección primavera-verano, super canchera. A Gino Barrios Calzado y por supuesto a los amigos de Charmé que siempre me maquillan, me peinan, me dejan realmente divina. Bueno, quiero saber qué nos espera hoy para el almuerzo, qué nos tiene preparado nuestro chef Derlis Bogado, que va a estar acompañado de un invitado. Que vamos a ver quién es nuestro invitado de hoy. Me imagino, no sé. Ayer vino nuestro amigo Agostino, nos hizo una pizza, la verdadera pizza napolitana. Vamos a ver qué no. Sí, no, pero porque él es de Nápoles, la verdadera pizza italiana, eso quería llegar. Ay, este Manoplita no me entiende, Manoplita. Buen día, compañero, ¿cómo estás? Bien, bien. Ay, tanto tiempo. ¿Verdad? Acá estamos arrancando. ¿Qué nos vas a preparar hoy? No, prepará. Tenemos un invitado, tenemos que presentar después al invitado. Él es tu invitado. Quiero que me cuentes de nuestro invitado de hoy. No, tu invitado dijiste. No, vamos a tener un invitado, dije. Bueno. Vos siempre presentás a los invitados. Él es de la casa realmente. ¿Sí? El dueño de casa. Ah, bueno, ¿y así no me la vas a presentar? El dueño de casa en su patio cocinamos. ¿Así no me la vas a hacer la presentación? No, el chef ejecutivo del Hotel Guaraní, el señor Alejandro. Buen día, Alejandro Aceval. ¿Cómo estás, compañero? Señor, ¿cómo Tanto está? tiempo. La presentación medio corta tuvo, ¿eh? No, teníamos que hacerte entrar, tipo, como hacemos con todos los días con los invitados. No Pero importa, no importa, le todo costó bien. levantarse Estoy muy hoy, pero corto, vino con asistente y todo. Todo bien, todo bien. Cambió. Bueno, cambiaste asistente. Cambié de asistente, sí, tengo un verdadero asistente. Él era, ¿de dónde se conocen? Porque tienen tatuajes igual, eran compañeros de celda, no sé. Sí, Ah. sí, ahí es donde aprendimos todo. Y bueno, Y lo que quiero saber, ¿quién era el preso número 9? lo que quiero saber son tus asistentes. El mío... Están tomando tereré por ahí, te cuento nomás. Claro. Martín está tomando tereré temprano. Hoy mañana. vamos a ver la verdad, hoy la verdad de la milanesa, hoy Sí, se va a saber que todo. usted necesita estar entre dos Se para va a cocinar. saber que el asistente, el que está atrás mío, el verdadero asistente, es el que hace todo tu mise en place, Sí. es el que le ayuda a Martín. Cierto. ¿Qué pasó con Martín que se fue un tiempo? No hay Volvió. presupuesto. Después tuvo Pablo. Sí. Se fue Pablo. 50.000, Cobra muy caro, ¿entendés? 50.000 media hora. No, Yo pensé que acá había una sola persona que traía Copia Team, pero mirá. Te chavamos el Sí. Copia Team de Alejandro. qué vergüenza. Ale, Qué esto me vergüenza. extraña de vos. No, mirá. Qué vergüenza. Me extraña. La verdad, ¿querés que te diga la verdad? Tengo apuntado acá porque esto es los pasajeros para mañana. O sea, ya mientras Qué hago esto, vergüenza. estoy trabajando para mañana. Qué ¿eh? vergüenza. Ah. No te muestro muy de cerca porque esto es para los pasajeros mañana. Hay que armar el desayuno. Ah, perfecto. Nosotros terminamos acá y seguimos trabajando. Qué ¿Vos qué hacés? vergüenza. Yo sigo trabajando. Bueno, Ale, vale. contame por favor, ¿qué nos vas a preparar hoy? Primero te presento a mi... Sí, presentámelo, por favor. Él es Osvaldo. Un placer. Osvaldo. Bueno. Osvaldo. Osvaldo es Yo el le que... iba a cambiar de nombre. Sí. Osvaldo es el que se encarga de todo lo que es lo frío que uno encuentra en el buffet del restaurante. Sí. ¿Sí? Hoy lo que va a hacer es una parte del buffet que es sushi, que Ay, tenemos, qué rico, me encanta. que tenemos los miércoles o los jueves, siempre tenemos sushi. Y bueno, él es el que se encarga de hacer toda esa parte, entonces hoy él te va a armar algunos rolls de Dale, sushi. perfecto. Vamos a seguir explicando todo cómo armar Herea para que la señora en su casa también pueda empezar a cocinar con nosotros. No hay problema. Dale, genial. ¿Me decís más o menos los ingredientes que necesitamos? Primeramente el arroz. Y alguna otra cosa que la vamos Puede ser a cualquier arroz o el arroz a hacer para sushi. Sí. que es más chiquitito. ¿Tenés por acá dónde está? Ah, ok. Ah, te adivino todo. Mira qué profesional que es, viste, que te trae todo preparado. Ah, perfecto. ¿Qué otra cosa? Y algunas cosas que le vamos a poner los morrones para darle color y algunos pescados de salmón, la canicama y eso. Ok, genial. Y por este lado, Ale... Lo que voy a hacer es tenemos un filete de pacú. Normalmente rico. todos... ¿El pacú tiene mucha espina? No, costillas. Ok. Costillas, que son estas partecitas de acá. Sí. Sí, que son el mayor cantidad que tiene. Ok. Lo que vamos a hacer con esto, normalmente muchos hacen un pacú al roquefort, un pacú grillé. Vamos a ir o jugando con una él. sopa. Lo que vamos a hacer es, lo voy a desarmar al pacú. Y voy a hacer unas costillitas de pacú frita, ¿sí?
Y después voy a hacer con los lomitos de lo que va quedando del pacú, de lo que desarmé. Ajá. Voy a hacer para poner en el horno junto con un pollito, un pacú con sésamo y amapola, algo bien sano. Ay, qué rico. Y con unas hojitas verdes. Una ensaladita. Una ensaladita verde. Bueno, y por este lado, ¿qué me tenías preparado? Unas pastas. Pasta de nuevo, mirá. Yo te voy a hacer el Hervimos plato el video. típico realmente el plato típico es ternera a la cantonesa, Ok. pero voy a hacer hoy la opción con pollo. El pollo a la cantonesa Sí, voy porque a hacer. viniste cocinando mucha carne esta semana. Sí, es Para pollo a que la te cantonesa eduques. y le vamos a agregar con pasta para que puedan relacionar más la gente. Es con arroz también y como Alejandro le va a poner, Como- eso es salsa de ostra. Salsa de ostra. Sí. Consigo en el súper fácil. Fácil. ¿Sí? Esto es salsa Si de no, en mi soja. almacén acá que me da Alejandro, que también se consigue. Tenemos la fila de señoras después viendo. Señor Alejandro, necesito Bueno, lo que voy a salsa hacer de es ostra. La la comparsa. ternera cantonesa que La realmente gente ya se está preparando. ¿Escuchan la comparsa? Ya nos estamos preparando para lo que va a ser el carnaval del año que viene. falta un Ya poquito, están tocando, ya están preparando. Bueno, el pollo a la cantonesa, ahí viene Martín. Ahí tal, está. Martín? Hola Gracias. Martín, buen día. Gracias. Gracias Martín. ¿Qué tal? Adelante, posición de trabajo, por favor. Esta con la pasta. Vamos a descontarle porque llegó tarde. ¿Cómo está Martín? ¿Todo bien? Ayer viniste a tomar tereré. Sí. Sí, dice. Reconoce por lo menos. ¿Vos qué vas a hacer, Martín, hoy? Hoy vamos a estar haciendo las pastas para Derlis. Mi amor. Las Mi pastas. amor. Y- Mi amor. Mira, hombre. el ¿Vas a asiste- estar haciendo qué? Las pastas para Derly. Pero si la pata ya la puso, ¿qué vas a hacer? Ya hice todo su trabajo. Ya hice todo su trabajo. Mete la mano y revolver. Mirá, el asistente de Ale, mirá, me estás preparando sushi. Aprende. A ver, vamos a ver el paso. Siempre quise ver cómo se hace el sushi. ¿Esto dónde compro, Osval? Nosotros compramos eso en una casa japonesa que nos trae, o si no, ¿sabés dónde se puede conseguir? ¿Dónde? Los martes en el AgroShopping. Agro Shopping, ¿cierto? Los martes en el AgroShopping podés conseguir esas cosas, las algas y algunas otras cositas chinas o japonesas que te pueden ayudar a cocinar en el Esto es muy día. importante, la rejilla. Ah. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. Hay que darle 2 vueltas nomás. Ok. Darle bien ahí. ¿Y con qué rellenó? Puso salmón, puso queso Filadelfia, ¿no? Sí. Queso Filadelfia. Queso Filadelfia. Para mí que no es queso Filadelfia, yo te estoy... Que queso Filadelfia acá. Queso no sé si Filadelfia. Bien. Olengui, ok. Bueno, vamos, sí. En realidad no se le pone luego alguna vez el queso crema. A mí me encanta con queso crema luego. El que más me gusta es que lleva queso crema. Salmoncito y le pusimos unos morroncitos. ¿Te gusta? Derlis. Derlis. Sí, Hola, hablando con mi me mano. gusta, me gusta. Mirá la pasta. Bueno, Bueno, acá le sacamos la piel al pacú, perfecto. ¿viste? Le sacamos la piel y quedó este pedacito. Que Sí. todo se utiliza. Todo se puede usar. Menos la piel. Esto es un lomito que estaba acá. ¿Sí? Que estaba acá, yo lo limpié, le saqué el lomito. ¿Sí? Le voy a sacar el otro pedazo de lomito que me queda acá. Genial. Esto vos podés hacer un ceviche de pacú, por ejemplo. Un relleno de una tarta, también lo podés hacer. ¿Sí? Entonces la gente cree que esto nomás se aprovecha. Lo que vamos a hacer nosotros es, en la costillita acá, donde está marcado, le vamos a cortar así, Genial. por donde está la costillita, ¿viste? Perfecto. Todos así la vamos a ir sacando. Nunca probé el pacú un poco. ¿Vos probaste ya pacú, Joseca? ¿Vos, Cristian, comiste pacú? Anoche estuvo... Cada pescado que sabrá. No me hagan hablar, por favor. No. Estábamos concentrando de la comida, estamos hablando. Bueno, Sí. lo puedes... Va quedando, puede ser así de grueso, Sí. o le puedes volver a cortar acá y lo haces Pero más mejor finito. así, gruesito. Así gruesito, ¿sí? ¿Ves? Vas cortando todo Genial. de esta manera. Y esto es algo que nosotros, por ejemplo, hacemos en el restaurante o en el casino. Esto es como una picadita, ¿sí?
¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Después lo vamos a hacer como un marinado de una marinera común, con un aderezo el que más le guste a la señora, el que más quiera. Y lo que vamos a hacer es vamos a pasarlo por almidón de maíz. ¿Por qué almidón de maíz? Porque porque es un sabor distinto con el pacú, que es un pescado de río, va muy bien y lo va a hacer un poco más crocante. ¿Sí? Perfecto. Va a ser más crocante que con una galleta molida o con un pan rallado. O sea que tranquilamente esto lo puedo ya para una entradita, así cuando tengo invitados en casa. Exactamente. Vos Es podés hacer- rápido también, se hace rápido, ¿no? Sí, Lo sí. tirás un ratito en el aceite, le das un... Es para aprovechar todo. Ok. ¿Entendés? Después con esto puedes hacer un ceviche y unas costillitas fritas, por ejemplo. O unas costillitas al horno salteadas con un poquito de limón y ya tenés 3 variedades de cosas en el pacú. Claro, está Como una buenísimo. entrada. Acá tenemos dos opciones ya listas. A ver, contame la diferencia. Una lleva arroz, los dos llevan arroz. Sí, nada más. Como un ahumado. Ay, mira vos, qué rico. Encima. Y no, si me decís, además, tú lo que vos quieras. Ay, a ver, vamos a armar el... ¿Eh? Pero ya tiene casi todo lo que yo quiero. A ver, haceme uno que sea solo salmón sin morrones con canicama. Con canicama. Qué no. benza. Y quesito, por favor. Sí, porque estos tienen morrones los dos, ¿no? Genial. Bueno, me voy por este lado. A ver, me sorprende porque Martín y Derlis, los dos, haciendo una sola cosa. Hirviendo Ya está. el video. Me encantó. Ahí está. Dale. Bueno, quiero Queda invitarte tuyo. a que nos sigas en las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Cocina Guaraní, también en Instagram como Cocina Guaraní. No se olviden de seguirnos, que ahí van a poder ver la receta de los platos que estamos preparando en esta mañana. Y también van a poder disfrutar de todo lo que es el backstage gracias a las fotos que realiza Cristian Sayer Fotografías. Ahí está. Bueno, te cuento. Te estaba contando lo que es el plato típico, es ternera a la cantonesa. Lo que vamos a hacer es el pollo a la cantonesa y se sirve con arroz. A la y cantonesa. A la cantonesa. Se sirve con arroz. ¿Por qué la cantonesa? ¿Qué es la Y es cantonesa? un plato típico cantonés, chino cantonés. Ah, mira vos. ¿Cómo? Chino cantonés. Chino cantonés. ¿Chino qué? Cantonés. Después te explico. Chino No. no, me explicá, no. La señora en su casa quiere saber qué- Porque No, él porque después está- dice, después te explico, y cuando nos bajamos allá le digo, explícame lo que me... Y le digo, dame un café. Tiene que empezar a googlear. Claro. Dame un café. vete. No, el Como plato se, te típico rompió, como se te rompió el teléfono ese grandote donde buscaba todo, quiero que me explique ahora. El plato típico es tener a la cantonesa que se corta la carne, normalmente Sí. es una paleta, por ejemplo, o canaza de primera, en tiritas. Se condimenta con vino chino. No tenemos vino chino, que es un vino de arroz, vamos a usar vino blanco. Lleva ajo, jengibre, un poquito de ají. Jengibre de rayadito, acá vemos. Sí, ya, acá está. Muy poquito. Ay, a mí me encanta. Vos Y sabés esto que es yo muy utilizo- aromático. Ahí olés un poquitito. Sí, qué rico. Bueno, Open a esto se le Gangnam echa Style. después maicena. Gangnam Style. Open Gangnam Style. A esto Así le- era, ¿no? No me acuerdo. Le voy a echar después maicena. Arigato, arigato. Y la maicena lo que va a hacer es que quede crocante, porque esto voy a freír. Ok. Va a quedar crocante y Chicha por bombón. dentro blandito. Y eso vamos a saltear con la verdura. Eso normalmente, si es cantonés solo se hace. Se fríe un poco, queda crocante y después se saltea con los vegetales. Y se sirve con un arroz al lado. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer de pollo, vamos a hacer el mismo procedimiento de saltear, pero le vamos a agregar pasta. Qué raro. Vamos a probar. A ver cómo queda. Es cuestión de probar. Es cuestión de probar. Esto O vamos a sea que hacer yo reposer. el jengibre utilizo mucho siempre para el mate. Señora, el jengibre dicen que es buenísimo para todo. Para el tereré también es muy bueno. No, pero para todo, para el sistema inmunológico. Ahí está. No, Ana Martín, despacio, che papá. No me rompa Ahí está, echa el aceite. los instrumentos de trabajo. ¿Cómo? O sea, se invierten los papeles en algunos momentos, ¿eh? Ay, nuestro sushi es lo que yo ya quiero probar. Yo quiero picotear algo, bueno, desayuné. Open Gangnam Style. Preguntarle cuántos años tiene y si tiene novia. Oval, cierto. ¿Hace cuánto que trabajas con Alejandro? Con Alejandro hace 3 años. Ah, ya, o sea que se conocen mucho luego. Compañero Yo de estoy hace celda. 6 años acá en el hotel. Ay, muchísimo. ¿Vos hace cuánto estás, Ale? Yo, sí, casi 3 años. 3 años. Mira vos. Ay, claro. Qué boba. Yo le acostumbrada, te voy a poner
pasar el micrófono. ¿Eh? Bueno, Osval, ¿y vos sos casado, soltero? Casado. Ay, no tenemos suerte. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo la vida es ingrata con nosotros? Nos vamos a Italia, obvio. ¿cierto? Podemos pedirle acá al jefe que nos regale el pasaje por fin de año a las 3 para unas vacaciones. ¿No? ¿Cierto, Manoplita? Amor, ay, qué lindo, me veo Itel, huevo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más cocina guaraní, no te muevas. Bueno, continuamos con Cocina Guaraní y acaba de venir a visitarnos nuestro amigo Fernando del casino del hotel y nos trajo estos vouchers que son buenísimos para que puedan participar. Vamos a estar sorteando a través de nuestra fanpage Cocina Guaraní. Recuerden que tienen que compartir la imagen, por supuesto, darle me gusta a la fanpage de Cocina Guaraní y etiquetarle, arrobarle, mejor dicho, a algún amigo para poder venir juntos, ¿no? Está buenísimo. Así que tenemos muchísimos vales, que es para el viernes 23. Viernes 23 vamos a estar diciendo quiénes son los ganadores, así que a participar y a estar atentos. Y venir a disfrutar de la suerte y de una barra excelente. La otra vez vine, bueno, toda la semana luego vine. ¿Tuviste suerte? Todos los días vengo. Ya soy, creo que, habitué de acá, Fernando. Te quiero ver, Fernando, uno de estos días que venga. Tomamos una cervecita, charlamos la vida. Por ahí vos sos mi suerte. Por ahí te tengo al lado y... Toma una cervecita, le retirás de comisaría. No, vos sabés que yo me pierdo así con el horario. Yo así, me cuelgo jugando. Bueno, en fin, vamos a lo nuestro. Vamos a cocinar. Bueno, lo que hice acá es... Romy, te voy a Puse huevos, ¿Sí? tres huevos, cuatro huevos puse acá y le agregué un poquito de leche, le puse un poquito de sal, ajo, así a gusto. Esta marinada la pueden hacer como quieran, o sea, al gusto que a ustedes mejor les parezca. ¿Sí? Ok. Le puse al pacú, viste acá ya están desmenuzados, ¿sí? Están las costillitas de pacú y los lomitos de pacú. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora con las costillitas es las voy a meter en el huevo y las voy a apanar tipo una milanesa común, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Ok, ponemos todo entonces. Todo lo que son las costillitas. Genial. ¿Cómo va nuestro sushi, Osval? ¿Va marchando? Sí, está marchando. Bueno, avísame cuando esté ok, así ya vamos picoteando. Mientras ellos cocinan, yo voy a ir probando. ¿Cómo te gusta el sushi, Joseca? ¿No? O sea, yo tengo una amiga que no le gusta. Yo no puedo creer que haya alguien, digo bien, que no le guste el sushi. Pero en fin, hay de todo, ¿cierto, Derly? Está hay de muy todo. serio, Derly. Martín, ¿cómo va Ederly? ¿Va bien? Ahora está con el pollo. Muy bien. Está con el pollo ahora. Ya, no, Podemos ya. verle. ¿Sí? Sí, está Y el- apagando el pollo para poder. ¿Qué hicieron durante la semana? Ay, estuvimos con varios invitados. Estuvo haciendo mucha carne. Mucha carne. Sí. Mucha carne. Mucha carne. Che, hablando de carne, mañana es viernes de parrilla. ¿Ya sabemos quién viene a compartir con nosotros? No, no ¿Sí? sé. ¿Quién viene? No sé. Sorpresa. Romina. Y a Se Romy hace- es la que maneja eso. Se hacen todos los misteriosos. Che. Ale, yo me quedé con la valija preparada en mi casa. Yo también. Así que nada. Tuve que desarmar nomás. Poner música triste. Pero te cuento lo de la cantonesa. Esto se le pone maicena, solamente maicena, no es harina. Genial. Esto le da una costra más buena al pollo. Y cuando salteemos el pollo le va a dar un punto que espesa también a la pasta.
Entonces solo maicena. Solo maicena. Martín, te dejo con esto. Oh. Martín, vamos. Vamos, Martín. Por este lado también estamos apanando nuestro pacú. Ellos están enrollando ahí arroz con pescadito, ¿no? Bueno, están ahí. Arroz con pescadito. Buen día, ¿qué tal? Va llegando gente al baile. Vengan a conocer y a disfrutar como hacen las chicas de la terraza del Hotel Guaraní. Ya está habilitado lo que sea la parte de piscina, así que vení con toda la familia. Yo ya le dije a las chicas, este fin de semana venimos a la piscina del Hotel Guaraní. Por supuesto pasamos el fin de semana acá, Alejandro. Así que prepárate porque vamos a estar por el restaurante Yacireta, visitándote. Crocante tiene que quedar. Bueno, acá. Para, ¿cómo le dijiste? Crocante y medio. Crocante tiene que quedar, no hay crocante. y medio. crocante. ¿Cómo? Y yo le dije crocante tiene que quedar. Ella escuchó crocante, Crocante y y medio. medio, no sé No sé. por qué. Bueno. Saca nomás. Y te la agarré. ¿Cómo es? Acordate que vos tenés el micrófono abierto. Ah, ¿se me escucha? Crocante y medio le dijiste. No, ella dijo crocante y medio. ¿Dónde es crocante y medio? No, ¿Eh? crocante tiene que quedar, le dije. Ya está. Pobre señora que va a estar cocinando y va a buscar el punto ese, crocante y medio. O el que quiera saber cómo se hace sushi mientras Por- el amigo por- enrolla por- y nadie sabe lo que hace. Por Messenger le preguntan a Martín cómo es el... No, pero acá ya estuvo mostrando Osval cómo está preparando el sushi. Oh, allá es tu ami otra vez. ¿eh? Obvio. ¿Qué capacidad de ser Best amigo friends tenés? somos ahora. Sí. Normal, Pero antes, weón. yo no sé si está mal lo que iba a decir, pero cuando llegamos, ¿qué tal vos? No, yo soy soltero, dijo los cocineros. No, yo soy soltero, dijo. No, ¿Quién dijo? Oh, la al- patrona está viendo. De verdad salimos al aire, él es casado, ¿Quién señor dijo? de la casa. Al único que le pasan ese tipo de cosas y son con los pantalones es a vos. No, con los pantalones que... No te pongas... Sí. Hoy sabes que tenemos visita porque también están los hijos de Alejandro. ¿Cómo se llama el más grande? Mateo. Mateo, vení, Mateo. Vení conmigo. Vení, Mateo, vení. Vení. Él Miren está... lo lindo que es Mateo, que esta mañana se levantó tempranito para venir a acompañarle al papá. Hola, Mateo. Qué lindo que sos, Mateo. ¿Cómo estás? Bien, ¿Viniste tempranito a acompañarle al papá? sí. ¿Te gusta también cocinar? Le gusta más la play, ¿A vos te gusta más la Play, dice tu papá? Sí. ¿Sí? ¿En qué grado estás? Quinto. Quinto grado. ¿Y le va bien? ¿Buen alumno, Ale? Sí. Vamos a hacer lo que hace Derly, viste que Derly también dice cosas... Vamos. Bueno, sí, vamos. ¿Cuál es lo que más te gusta comer? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Asado. Asado. ¿Tu papá prepara rico asado o no cocina en tu casa? No cocina. ¡Ah! Te mandó al frente. No cocina. Faustito, vení, Faustito, salvame. Faustito, mi amor, el más peque. Mirá cómo está mirando. No, está concentrado ahí. Bueno, él vino a visitarme de Argentina porque él está en Argentina. O sea, está Así de que- vacaciones ahora. Vino unos días, días. Un fin de semana largo. Viste que en Argentina hay Es muchos muy fines de semana. lindo. Viste que en Argentina hay muchos Gracias. fines de semana largos. Y eso que ya no está la Cristina. Pero No, antes ella había no. más feriado. Pero- Bueno, ¿te vas a quedar con nosotros a almorzar? Sí. ¿Sí? Mira la cámara. Ahí, ¿quién le hace un primer plano, por favor? Ahí está Cristian. Acá estoy. Miren lo lindo que Acá es. estoy, gracias. ¿Qué cara? Lindo. Quédate con nosotros cerquita que vamos a estar compartiendo, ¿sí? Hermoso. Ay. Tenés que seguir haciendo más. No. Sí. La señora me mira y me dice, ¿estás loca? No, Fausto es lo que es, mira el pequeño. ¿Se le puede mostrar? Es una belleza. Justo está ahí. Pero bueno. Yo también tengo hijos igual de edad que... Yo no tengo todavía. Ya Yo también tendré. tengo hijos igual... Bueno, hoy el plato, los menús que tenemos hoy, súper rápido. Sí, súper Un poquito, práctico. tiene varios tiempos. Después ya de saltear nomás ya hay que hacer la salsa. Hoy horno no usamos. Sí, ¿Vamos a sí, usarlo sí, o no? sí, sí. Sí, voy a usarlo. Sí, voy a ¿Qué usarlo. es esto? Vamos a ¿Esto es usar el- harina maíz? Harina de maíz. Estás haciendo el empanado con harina maíz. Sí, Sí. Luego lo hacemos así para que sea un poquito más crocante y realce más el sabor del pacú, ¿viste? Más o menos. Perfecto. Está bueno eso, ¿eh? Mirá que Martín está comiendo, así que está ¿Te bueno. estás comiendo, Martín, ya? ¿Eh? Martín, trae pues tereré. Ah. Deja de su tereré, pues.
Ahí atrás tuyo me dice. Así, servite vos, te digo. Claro, onda. Servite vos. Yo soy asistente de Derlis, no tuyo. Eso me quiso decir, ¿cierto, Osval? Sí. Sin embargo, yo le digo a Osval, prepárame un sushi como a mí me gusta y mirá, me está preparando. ¿Ves? Aprende. Aquí pediste con... ¿Vieron? ¿Y qué haces con eso? Con esto lo vamos a pasar por... Gracias. Lo vamos a apanar un poquitito nomás, suave. O tampoco se puede apanar. Lo que agarramos la semilla de sésamo, o la amapola así, y le pasamos por ahí arriba, con un toquecito de aceite, y le mandamos al horno. Entonces, más crocante, sano. Entonces, el que no quiere comer la costillita de pacú, en esa picada que armamos, puede comerla. Uy, suena nuestro horno del Antiguo, porque es momento de contarte todo lo que el Antiguo tiene para ofrecerte. Vas a encontrar los mejores equipamientos gastronómicos, bufeteras, freidores, conductores, industriales, cocinas, campanas, hornos, panaderos y también equipamientos para heladería. Todo lo que te imaginás o necesitas lo encontrás en el Antiguo, dirección Teodoro S. Mongelos, 1736, casi República Francesa. No se olviden que se pueden comunicar con nosotros al teléfono 0982 273 782 o al 021 229 787. Muchas gracias a los amigos de El Antiguo. Es tipo recreo, ¿entendés? Y suena el timbre, la alarma que nos avisa que ya está el horno a punto para meter nuestro plato del día de hoy. No se olviden de participar a través de las redes sociales, los vales. Tenemos los vales para el próximo viernes, ¿sí? Viernes 23 para que puedas venir a jugar al casino del hotel. Y también a disfrutar de unos tragos, unos traguitos. Hola, lindo. ¿Vos también sos hijo de Alejandro? ¿Él también es tuyo? Más o menos. Más o menos. Mira, siguen apareciendo hijos de Alejandro. Sí, ¿viste? Avanza, pues. Mirá lo lindo ¿Cómo que es. Gracias. Ahí es todo un señorcito. Gracias, la barba me hace ver ¿Cuál es mal. tu nombre? Valentín, Valentín, pero qué churro que sos. ¿Cuántos añitos tenés? 10, ¿Y en qué curso estás? Estás en cuarto. cuarto grado. Él también vive en Argentina, ¿no? No, él vive con nosotros. Él vive con nosotros. acá. Él vive con nosotros. Me mira la mami. Mirá Fausto cómo se ríe. ¿Qué pasó, Fausto? Fausto, vení. Vení con la tía. Bueno, ¿no vas a quedar a almorzar también con nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Pizza? Pizza. Vení, Fausto, con la tía. Miren lo que es esta belleza. Acá estamos con los tres. Hola, Fausto. Hola. Ay, mi amor, me lo morfo. ¿Se lo ve bien, Cristian? ¿Cuántos añitos tenés? 2. 2 y tu hermanito tiene 10, Valentín, ¿no? Tata Payatín. ¿Y a vos cuál es tu comida favorita? ¿Qué te gusta comer? Pedito. ¿Qué? Pescadito. Pescadito, fideíto. ¿Y papá te cocina rico? Sí. 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 Ay, mi amor, el único que le defiende a Alejandro. No, me parece que es el único que cocina, ¿cierto? Bueno, a Valentín le gustan las pizzas, a vos te gusta el asado. Tenemos acá un team variado. ¿Te quedás acá con los hermanitos? ¿No? ¿Te vas con mamá? ¿Me das un beso? Ya. Un beso, a ver acá, mirá. Ahí. Se va. Nos vemos después, lindo. Qué belleza de hijo que tiene, por favor. Bueno, uno te defendió, bien. Sí, uno fue positivo. Bueno. Omar, nenas tenés también, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos a tiempo? Yo quiero tener también 3 varones, quiero tener varones. Tiene que empezar ya. Sí, pues, tengo que empezar a practicar. ¿Y vos, Derlis? Mi señor alguno. Ojo con lo que te leí la mente. No dije nada. Yo decía así, ¿cómo están para cocinar? Me Siempre ven, y cuando. amigo. Bueno, ¿cómo está de tiempo? A ver, volvamos a lo nuestro. No, te están hablando ahí de tiempo. Bien. ¿Estamos?
Acá, ¿cómo vamos con...? Yo ya tengo acá la verdura que va a llevar. Voy a hacer la salsa ahora. Ok. Picante, ¿va a llevar mucho picante? Va a llevar picante. Perfecto. Bueno, decime más o menos rapidito las verduritas que vamos a tener porque nos vamos a una pausa. Va a llevar ajo, jengibre, ¿Sí? ají fresco, locote amarillo, rojo, zanahoria y cebolla morada. Listo, esos son los ingredientes que necesitamos para la salsa. Nos vamos a un brevísimo corte. Y enseguida volvemos con más cocina guaraní. Levanta tu bandera y siéntelo en el alma. Bueno, qué linda mañana estamos pasando en la terraza del Hotel Guaraní. Hoy estamos en familia con el equipo completo, el equipo original. Por fin te tenemos, Alejandro. Qué difícil es dar contigo, Gerard. No, pero estando Demasiado Derly. ocupada tu agenda. Estando Derly acá. No, Así es. me hacía acordar unos amigos de Derly cuando decía agenda. Sí. Tenés un amigo así. Sos un maldito. ¿Eh? Sos un maldito. Me hacía acordar unos amigos de Derly. Que vos decís, che, nos juntamos. Voy a ver cómo está mi agenda. Tus amigos también son. Contá, diga nomás ya nombre porque ya me quedo con la intriga. No. Ya van a venir. Sí, Permiso. sí. Ok. Gracias. Es que como no está tu asistente, quería ayudarte. No, Martín hace lo que tiene que hacer. Hace lo que tiene que hacer, por favor, enfocale. Estratégico. No, quédate sentadito. Enfocale pues, enfocale pues. Enfocale pues. Sí, bueno, seguimos. Es muy jueves, ¿entendés? No, sí, ya. 50.000. O sea, ya uno ya viene con tipo Estamos de jueves, ya sé ya. la carga de toda la semana. Es como que ya no me saber pidan mucho Estás hoy. cargada, compañera. Sí. Mucho estrés, ¿entendés? Estás cargada con mucho estrés. Me pone colorada. Pará, listo. Cambiamos de tema un poco. ¿Qué pasa? No sé. Es que estamos con mucho trabajo, con la radio, la compañera mañana está acá. Hay Claro. cosas. Yo creo que vos sí, estás con mucho trabajo. Y todas las noches por la pantalla de Logo Station, no se olviden de la gran Pitu. Estamos Yo con también. un gran elenco. Estoy tan cargado que ni tiempo tengo a que me inviten a mi café de toda la semana, Alejandro. ¿No? Bueno, pero ya te dijo Fernando que podés venir al casino y... No, la tía Romy también me dijo que cuando quiera me puedo ir a la oficina de ellos a tomar café. Ah, sí, esa. Ah, ahí está. Anaí, Ahí está, sí, el otro día. poné orden. No, pero café, ahí me van a comprar la cafetera y todo, dijeron. Hola, ¿cómo estás? La verdad que me echaron, que me dijeron que este no es el Hotel Guaraní donde te vas a tomar tus cafés que siempre tomas. Esa fue la realidad. Cambia. ¿Cómo cambiaste, eh? ¿Cómo, eh? No, pues la Sos un verdad, panqueque, sos un panqueque. Rápido y Furioso. la verdad que me echaron. Rápido y Furioso 9, eh. Bueno, estamos poniendo sésamo, Ale. Me Sí. encanta el sésamo. Agarramos el pollo, lo pasamos un poquito por harina. Genial. Y le estamos poniendo al pollo sésamo y lo que vamos a hacer con el... Lo mismo vamos a hacer con el... ¿Esto vamos a llevarle, vamos a pasar por aceite o al horno? esto lo vamos a poner al horno. Perfecto. ¿Cómo va nuestro sushi? Ay, mira la pinta que tiene. La empezamos a cortar. Mira lo que es. Ok. Ya no lo utilizás más esto, ¿no? Ah, bueno. Ok. Le sacó la No. mano derecha. A ver. Necesito salsita de soja, por favor. Ah. ¿Perdón? No, yo- ¡Oso! ¿Oso? Toma acá ahí. No hay palillo. No, hay todo, tío, hoy.
dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale, reggaetón, dale, reggaetón, reggaetón. Pero me gusta mucho, sosteneme mientras yo. Este está muy bueno. Que tiene morrones. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Te llevaste un 10 puntos. Excelente luego. Siempre y cuando. ¿Te gusta el sushi? Ahí está. ¿Alguien más quiere sushi? Sushi. Vamos a probar su sushi. A ver. No es picante, ¿verdad? Ah, no es picante. Ay, le hubiese puesto wasabi así mucho luego. Hay wasabi, hay wasabi. Ahí se va a preparar el wasabi. Está duro el arroz. ¿Oh? Espera, ¿Oh? ahí está. Te iba a contar, te iba a preguntar, mejor dicho. El punto del arroz, eso es algo súper importante. Es muy importante porque si se pasa la arroz ya no sale bien. ¿Viste? Bueno, ¿qué otra cosa importante necesitamos? Un tip, así para que la señora sepa, para que salga así perfecto el sushi. Y tiene su receta. Serían 3 cucharadas de azúcar y 1 de sal. El azúcar es más bien para que se pegue bien el arroz por la alga. Sí. Depende de la actividad de cada uno nomás ya. Para ir... Y todo. Vale, perfecto. Muchas gracias, Oval, que nos estuvo preparando este sushi delicioso. Recuerden que pueden venir acá en el restaurante, así que está haciendo un quilombo, ensatrando todo. Y van a poder probar el sushi de Oval y también toda la parte fría que tenemos, ¿no? Ensaladas y todo. Sí, van de ensalada, ceviche, sushi. Terry viene seguido, podés preguntarle. No, yo solamente café. Me cortaron en mis vales de café. Amé. En serio, amé. ¿Está rico? No, riquísimo. Riquísimo. Yo tranquilamente puedo comer todos esos rolls que preparo. Ahí te quiso decir que ella va a llevar todo. Sí. Hoy el tupper de manopita no. Por favor, tupper. No, yo soy loca por el sushi, en serio. Es más, yo viviría luego a base ¿Por de el sushi? Nada más que es un poco caro, ¿no? Es una comida así tan accesible que vos decís, ay, todos los días voy a comer sushi, ¿no? Una vez al mes, te da gustito. ¿Qué sé yo? Sí, pero puede hacerlo de verdura. Un rol de verdura. Sí, no, pero a mí me arroz. gusta más de salmón, de pescado. Ah, bueno. Claro, tengo un paladar un poco exquisito. Ahí sí sale caro. Ahí te diría. Bueno, ¿y cómo vamos por acá, Derlis? Esto ya está. A esto lo que falta agregarle es el pollito. Y lo que ¿Qué te no me dije. contaste? ¿Vos sabés ¿Qué que no te conté? estoy muy ofendida con vos, ahora que me acuerdo? ¿Por qué, wow, yo te hablo si yo estaba enojada contigo? Luego así. No, porque no nos contaste cómo te fue en la conferencia que diste la vez pasada. Ah, es verdad. ¿Ah? Muy bueno, 20 personas. ¿Y qué tal? ¿Se prendieron a la charla? Es más, ellos pidieron la charla, por eso que hicimos. Qué buena onda. Yo me fui a tomar un examen ahí y presentaron el proyecto y estamos corrigiendo y ahora ellos pidieron que se haga otro taller, sí. Qué bueno que está, me encanta. ¿Y dónde se pueden inscribir las personas que quieran Si vamos a hacer participar otro curso, va en la página de Paola Salerno. En la página de Paola Salerno. Paola allá, Salerno. la profe Paola va a estar lanzando los cursos. Genial. Bueno, felicidades entonces. Gracias, gracias. Un éxito total. ¿Pero de qué era la clase? ¿Cómo emprender un negocio gastronómico? No, sí, eso sí sabe mucho él, en serio. No, sí. ¿Sí? ¿En serio estoy hablando ahora? No, hay estoy que hablando darle en al serio. César lo que es del No, César. no, hay cosas que hay que reconocer. Hay que reconocer, Él cierto. también cuando vino acá y cuando nos conocimos, él me dio tips para el restaurante, me hizo asesoró. sugerencias que realmente todas funcionaron, todas. Ay, este es un ¿Sí? momento romántico. Poneme una música. Porque así, mirá. ¿Dónde está el gordo? Florcitas, corazones. Volvió Panoplita. Dense un beso ya. Un abrazo de Lo que pasa de que- hermano. Ah, sí, no. Ya. Abrazo de hermano, está. vale. Ah.
le hizo, así le hizo. No importa. No, no, en serio, lo que él hace... No va a comer. No se come. terminó la comida para este pibe durante un mes. Ahora, claro. Está con reserva. Se llenó con la pizza de ayer. Imagínate vos. Imagínate, así era la pizza, se llenó con toda esa pizza. Imagínate, tranquilo. Pero... Bueno, yo estoy por atacar esto. Yo quiero. Bueno. Yo sigo teniendo hambre, no sé cómo te Bueno, lo que puedo vamos a hacer acá es, mientras está nuestro pollo y nuestro pacú en sésamo, aquello también se puede fritar. Ah, ok. También se puede fritar. Es una opción, pero para hacerlo más saludable. Pero para hacerlo un poco más sano, lo hacemos en el horno. Entonces, Osvaldo va a armar un poquito de sushi acá. ¿Sí? Acá vamos a poner unas hojas verdes. Yo traje únicamente lechuga, pero puede ser rúcula, berro. Puede ser una ensaladita acá. Todo el verde que quieran. Todo el verde que quieran. Y acá a este costadito le vamos a poner las costillitas de pacú, que fíjate cómo quedaron. No, quedaron fabulosas. Quedan verdaderamente crocantes. Sí. Por la línea de maíz. Tiene luego toda la pinta. Bueno, mientras preparamos esto, ¿qué te parece si nos vamos a una brevísima pausa? Enseguida volvemos con más cocina guaraní. Bueno, seguimos cocinando acá con nuestro amigo Alejandro, con nuestro amigo Osval, que ya tiene los sushi listos, que está directamente ya emplatando, como le dicen. ¿Emplatando se dice? Sí, ¿Sí? vamos, está Pensé que dije mal. porcionando. Ahí está. Y después vamos a emplatar. Hizo Perfecto. como el que a vos te gusta, después hizo uno de verdura. Y como te decía hoy, no necesariamente por ahí tiene que ser un sushi súper caro. ¿Sí? Claro. Por ahí pueden comprar el arroz y hacerlo de verdura, con pollo. Por ejemplo, la canicama tampoco No es necesario. No es necesario y tampoco es tan cara si lo quieren hacer. Ok. Y con algún queso crema sencillo. Ok, ¿Sí? genial. Bueno, quiero agradecer en este momento a Cristian Sayer Fotografías, que siempre nos acompaña todas las mañanas capturando esos momentos únicos de los platos terminados fabulosos y también haciendo todo el backstage de lo que compartimos todas las mañanas. Recuerden que pueden contactarse con Cristian al 0981-577-583. 0981-577-583. Si necesitas de repente un fotógrafo para tu casamiento, cumpleaños, bautismo, lo que necesites, te recomiendo Cristian Sayer. Muchas gracias. Bueno, ¿Cómo estamos por acá? Voy a hacer lo que sería el pollo a la cantonesa, sería el jugo que queda acá, que eso Sí. tiene un poquito de agua, bien tiene el ají fresco, Perfecto. salsa soja, aceite de sésamo y salsa de ostra. Esto queda líquido, pero el pollo, como tiene maicena, Ay, mira. va a espesar. Ah, mira. Y realmente esto directamente se serviría con un arroz blanco al lado y un poquito de cebollita verde en todo caso arriba. Ok. Y opcional un poco de cilantro. Y esto es realmente el pollo a la cantonesa. Nosotros lo que vamos a hacer es el agregado de saltearle un poquito de pasta con tallarines, ¿verdad? Sí. Con espagueti, perdón. ¿Ves? Ay, Esto qué va rico. tomando... ¿Cómo se llama esa salsa que es medio agridulce? Que siempre en todos los restaurantes chinos, orientales, digamos, que es así rosadita. Y esa salsa agridulce es la que está diciendo. Salsa agridulce. Así nomás se llama. Agridulce. ¿Pero con qué, Después se, está el ¿con después- qué se prepara? Después hay un wasabi. ¿No sabes cómo se prepara? No, eso no. Yo no. La salsa agridulce se hace con el jugo del tomate. ¿En serio? Se deja reducir el jugo del tomate, o sea, el agua del tomate con vinagre de manzana y azúcar. Ah, mira. Y luego al final se le echa un poco de agua con maicena. Y eso es lo que le da espesor. Ah, impresionante. Mira, Oba, vos no sabías esa. No, estoy aprendiendo a bailar con los... ¿Viste? ¿Viste? Te sorprendió un poco. ¿Ves? Esto sí, ya espeso, ¿ves? Quedó así Chupate esa mandarina. medio brillante, ¿ves? Genial. ¿Quieres probar uno? Quiero probar, pero ¿Pero qué? ¿No te va a está muy quedar? caliente todavía. No, el pollo no está tan caliente. Dame, lo tengo. Picante está.
No está tan picante. No, por eso. Esto sería pollo a la cantonesa. Aunque ahora sí sentí un poquitito. Cantonesa. Está fuerte la cantonesa. Por suerte tenía mi tereré hoy acá, Salvatore. Salvó, ¿eh? Salvó el No, tereré. no está picante. No, pero te juro Está que... suave, está re picante. No, es que cuando mordí, mastiqué la primera No, vez, pero lo está sentí. fuerte. Es Ahora que lo va que a pasa es bajar que con el- nunca el picante lo sentís en el primer momento. ¿Entendés? Está más Siempre, atrás. claro, siempre más atrás. Cuando lo vas a digerir, cuando pasa por la boca, ahí en vas el- sintiendo en el todos los fondo sabores. sentí. En el fondo sentí. Y eso. Chicos, estamos en un horario. Es la mañana, Sí. Siempre pica en el fondo. Nos van a mandar, ¿sabe qué? A hacer cocina guaraní a las 12 de la noche. Sí, no. Para Alejandro. Cocina afrodisíaca es. Gracias. Que no se... ¿Estás temblando? ¿Estás temblando? ¿Eh? ¿Estás ¿Te temblando? pone nervioso? No, acá. Vos sos profesional. ¿Te pagaron ayer? ¿Te pagó? ¿Te pagó? Sí, le debo 50.000. Ah. Estamos en la quincena. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué pasó? 50.000 media hora. Ganaron al super y terminé perdiendo yo. ¿Por qué? Le No, y chocaron. le pasó algo al auto y... Ah, te chocaron. No, pero te va a reconocer todo, ¿eh? Vos traes la factura al hotel. Ni café te paga. Mirá como este, ¿viste? ¿Eh? Te hiciste esa fama y ahora ya no te la sacás más. Nunca más marinerita en el mercado de venida. Ah, sí, vos mirá el Facebook, ¿viste? Y voló. Desayunando con Martincho. ¿Cómo es? ¿Bife qué? ¿Cómo se llama? Caballo. Bife a caballo. Dame un poquito tu salsa soja, por favor. Tal cual. Sí, después se hace el sano acá y hace pollo a la cantonesa. Bueno, Y ahora sí va a bajar mucho, gracias Alejandro. Va a bajar ahí mucho está. la sal sí. por la pasta. Le puse, perdón, el picante. Y picante. este aceite de sésamo que no tiene marca, pero que van a conseguir por el mercado 4. ¿Qué le da el aceite de sésamo? Le da un sabor a tostadito Ah, genial. y no es tan invasivo. Mucho Es lo que te aceite digo. lleva esto, ¿no? No, un poquitito. Yo estoy viendo que lleva mucho aceite. ¿Cómo? No, hay que Te estoy aportarla. no, pregunto porque... No, porque Derly sabe, yo estoy preguntando, ¿no viste lo que dijo? Comida asiática sí sé bastante. Comida No, asiática. no, vos ya no. Vos ya no. Quita. Suspendida. Pero pará, No. me falta un par para mi colección. No. Bueno, viste que tengo varias fotos así. Anda en tu casa. ¿Viste ¿sí? eso? ¿Viste las fotos? ¿Viste la foto? Toda la foto de Virchu salteando y nuestra foto, vos con una cajita así, Sí. haciendo de Virchu, ¿me entendés? Sí. Y Virchu haciendo de Derly. La estoy sacando. Todo al revés la foto. Se invierten los roles. Bueno, seguimos. Nunca te vi una fotito. Nuestro horno, nos olvidamos un poco que está... No, ya está. Ah, ya está listo. Nuestro pollito de sésamo. Sí, sí. Estamos por estar, Romy. Estamos esperando la Derly. Tenemos que preparar la mesa nomás y ya. Porque vino Martín, lo estuvo ayudando y ahora en el momento crítico Martín se Eso pasa siempre. fue a sentar. Se olvidó. Se fue. Nos abandonó. Esto Una está. cervecita. Sí, hoy es jueves. Espero que mañana tengamos barra, chicos. Pues mañana viernes de parrilla. Esperamos Una que cervecita. ¿Quién hace asado mañana? la barra del Hotel Guaraní nos acompañe también. Hay barra, qué bueno. ¿Quién hace? A Romina, pregúntale. A Romina. Tía Romy, ¿quién hace mañana el asado? Tía Romy. Bueno, está Me está ignorando, me está obviando ella. ¿Quién? Ah, no. ¿Qué? ¿El amigo Joseca? Amigo de Joseca. No. Un vertico va a cocinar. No, esto no, es ver qué? ver para creer. ¿Un per qué? No sé, discúlpenme, pero no sé quién es un Martín. No, lo que pasa es que él es rockero. Ahí está. ¿Es rockero? Vamos a empezar a tener famosos que van a venir a compartir con nosotros.
Vamos esta mañana un vertigo entonces. Cigarro que da risa. No me haga pasar pelada mañana con un vertigo. no, ¿Cómo que bien, pelada está si vos estás diciendo que toca rock? No, No, él es más rock. rockero. Ah, vos sos más rockero. Sí. Vos sos rockero. Él es más rockero, ese estilo, ¿entendés? Más metalero. Bueno, entonces toca un vertico. Un vertico. ¿Hace el asado un vertico? No, pero vos sabés que fuera de bolas, y hablando en serio. Fuera el- Hablando en Ah, serio, bien. uno de los mejores artistas del país. Que sabes que se mantiene siempre vigente. ¿En forma? Y en las radios suena muchísimo sus temas. Ah. Sí. Los temas son Ah, propios, los escribe él y los hace todo. No es Ah, como qué bueno, la qué gran bueno. mayoría de los. Ay, se van 3 veces al año a tocar a Argentina también. Ah, no, entonces sí, que venga, lo quiero conocer. Lo quiero conocer urgente, lo quiero conocer. Bueno, ya tenemos los platos, Otro chicos. más. Sí, yo ya tengo. ¿Cómo estamos por acá? Bien. Estamos cuando vos quieras. Bueno, nos vamos a una pausa. Está acelerado. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu recuerdo que poco a poco ya se va hundiendo. Ya no sé de ti y por dentro voy muriendo. Bueno, y así llegamos al final de una edición más de Cocina Guaraní. Qué linda mañana compartimos. Alejandro, un placer tenerte. Ahí, choque de palitos. Por favor, no, hoy yo no. Bueno. No. Vamos. A ver, yo quiero que Derlis pruebe. No, te deja por La WhatsApp. orejita. Hoy no. Bueno, que tengan un lindo resto de jornada. Gracias, Ale, por venir a acompañarnos. Vení, pues, más por seguido. favor. Sí. Mañana está un vertigo, así que te esperamos. Ahí estaré. ¿Sí? Ahí estaré. Dale, genial. Compañero, será hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana por la pantalla de Logo Station, como todos los días. Chau, chau.